Hay una conversación que tuve hace muchos años con un hombre que cambió mi forma de ver el dinero para siempre. Era un empresario que había construido su fortuna desde cero, sin herencia, sin contactos influyentes, sin ninguna ventaja especial. Lo conocí en un seminario en Phoenix, Arizona, y recuerdo que me senté a su lado durante el almuerzo casi por casualidad. Era un hombre tranquilo, de hablar pausado, que no intentaba impresionar a nadie. Y sin embargo, había algo en él que me llamaba la atención. Una especie de calma que no era indiferencia, sino certeza. La certeza de alguien que sabe exactamente quién es y hacia dónde va. Le pregunté cuál había sido su mayor secreto para alcanzar el éxito financiero. Esperaba una respuesta sobre inversiones, sobre estrategias de negocio, sobre el momento perfecto para tomar una decisión. Pero él me miró, sonrió ligeramente y me dijo algo que tardé años en comprender del todo. Me dijo: Brian, el día que dejé de pelear con el dinero y empecé a entenderlo, todo cambió. Y luego añadió algo más: el problema nunca fue el dinero, el problema siempre fui yo. Esa frase se quedó conmigo durante décadas. Y hoy, después de haber trabajado con millones de personas en más de 80 países, después de haber estudiado a fondo la psicología del éxito y la riqueza, puedo decirte con absoluta convicción que ese hombre tenía razón. El problema nunca es el dinero. El problema casi siempre está dentro de nosotros. Y eso es exactamente de lo que quiero hablar contigo hoy, no de fórmulas mágicas, no de atajos, no de cómo hacerse rico de la noche a la mañana, porque eso no existe. Y si alguien te lo promete, lo mejor que puedes hacer es alejarte rápidamente. Quiero hablar contigo de algo mucho más profundo y mucho más poderoso. Quiero hablar de la mentalidad que separa a las personas que construyen riqueza real de las que pasan toda su vida trabajando duro sin llegar a ningún lado. Porque esa diferencia existe, y no es una diferencia de suerte, ni de inteligencia, ni de origen familiar. Es una diferencia de pensamiento, de creencias, de hábitos mentales que se forman con el tiempo y que determinan, casi con precisión matemática, el nivel económico en el que vive cada persona. Permíteme contarte algo que observé durante años en mis seminarios. Cuando pedía a los participantes que describieran su relación con el dinero, las respuestas se dividían de manera casi perfecta en dos categorías. Un grupo hablaba del dinero con cierta tensión. Usaban palabras como difícil, escaso, imposible de alcanzar, siempre falta. Describían el dinero como algo que se les escapaba de las manos, como si fuera un líquido que no podían retener por más que lo intentaran. El otro grupo hablaba del dinero de manera completamente diferente. Lo describían como una herramienta, como un recurso, como algo que responde a reglas claras y predecibles. No lo idealizaban, ni lo temían, simplemente lo entendían. Y lo más interesante, lo que más me llamaba la atención, era que los resultados financieros de cada grupo correspondían perfectamente con su manera de hablar del dinero. No era una coincidencia, era una consecuencia directa de su mentalidad. Entonces, ¿qué es exactamente la mentalidad de riqueza? ¿De qué estamos hablando cuando usamos esa expresión? Porque se ha convertido en una frase muy popular, muy repetida, y a veces tan repetida que pierde su significado real. Así que quiero ser muy preciso contigo. La mentalidad de riqueza no es pensar positivo, no es visualizar dinero antes de dormir, no es repetir afirmaciones frente al espejo. Esas cosas pueden ser útiles como complemento, pero solas no construyen nada. La mentalidad de riqueza es un sistema de creencias, valores y hábitos que orienta constantemente tus decisiones hacia la creación, conservación y multiplicación de valor económico. Es una forma de procesar la realidad que te lleva de manera natural y casi automática a tomar las decisiones que construyen riqueza a largo plazo. Y la mentalidad de escasez, su opuesto, es exactamente lo contrario. Es un sistema de creencias que te lleva también de manera automática a tomar las decisiones que sabotean tu prosperidad, que te hacen gastar cuando deberías ahorrar, evitar cuando deberías actuar, conformarte cuando deberías exigirte más. Lo que quiero que entiendas es que ninguna de estas dos mentalidades es un estado fijo. No naciste con una o con otra. Ambas se aprenden. Y lo que se aprende se puede desaprender, se puede desaprender, se puede reemplazar. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer juntos en esta conversación. Empecemos por algo fundamental, por algo que cuando lo entiendes de verdad cambia tu relación con el dinero de manera permanente. Y es esto: el dinero es un resultado, no una causa. Repito eso porque es importante. El dinero es un resultado, no una causa. El dinero no aparece primero y luego produce cambios en tu vida. Los cambios en tu vida, los cambios en tus hábitos, en tus decisiones, en tu manera de pensar y actuar son los que producen el dinero. El dinero es la consecuencia de algo que ocurre antes, no el origen de ese algo. Esto puede parecer una distinción filosófica sin importancia práctica, pero te aseguro que es absolutamente crucial. Porque si crees que el dinero es la causa, entonces tu lógica te dice que primero necesitas el dinero para poder cambiar.
que no puedes mejorar tu situación hasta que tengas más recursos, que estás atrapado en un círculo del que no puedes salir, y esa creencia te paraliza, te convierte en víctima de tus circunstancias. Pero si entiendes que el dinero es un resultado, entonces tu lógica cambia completamente. Te dice que lo que necesitas cambiar primero son tus hábitos, tus decisiones, tu manera de pensar, y que esos cambios con el tiempo y la consistencia suficientes producirán inevitablemente resultados económicos diferentes. Conocí a una mujer en Toronto hace unos 15 años que había pasado más de una década convencida de que su problema financiero era falta de dinero. Cada vez que intentaba mejorar su situación, llegaba a la misma conclusión: si tuviera más dinero, podría invertir. Si pudiera invertir, podría crecer. Pero como no tengo dinero, no puedo hacer nada. Era una trampa perfectamente circular, y mientras estaba dentro de esa trampa era completamente invisible para ella. Lo que la ayudó a salir no fue recibir más dinero, fue cambiar la pregunta que se hacía. En lugar de preguntarse ¿cómo consigo más dinero?, empezó a preguntarse ¿qué tipo de persona tengo que ser para que el dinero llegue naturalmente a mi vida? Y esa pregunta la llevó a examinar sus hábitos, sus creencias, sus patrones de comportamiento. La llevó a descubrir que gastaba de manera impulsiva, que evitaba pensar en sus finanzas porque le generaba ansiedad, que asociaba el dinero con conflicto y estrés desde su infancia. Y cuando empezó a trabajar en esas cosas, cuando empezó a cambiar esos patrones, los resultados económicos comenzaron a cambiar también. No de la noche a la mañana, pero comenzaron a cambiar. Eso es lo que quiero que comprendas. El trabajo real, el trabajo que produce resultados duraderos, ocurre por dentro antes de manifestarse por fuera. Ahora bien, ¿cuáles son las creencias específicas que separan la mentalidad de riqueza de la mentalidad de escasez? Quiero ser muy concreto aquí porque las generalidades no sirven de mucho. Necesitamos hablar de creencias específicas, identificables, que puedas reconocer en tu propio pensamiento. La primera, y quizás la más importante, es la creencia sobre el origen de la riqueza. Las personas con mentalidad de escasez creen, en algún nivel, que la riqueza es algo que se tiene o no se tiene, que es una especie de lotería cósmica, que algunos nacen con ventaja y otros no, y que hay muy poco que se pueda hacer al respecto. Esta creencia produce una actitud de resignación, de ¿para qué intentarlo si el sistema está en mi contra? De los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, como si fuera una ley inmutable de la naturaleza. Las personas con mentalidad de riqueza, en cambio, creen que la riqueza se construye, que es el resultado de decisiones repetidas a lo largo del tiempo, que el punto de partida importa mucho menos que la dirección y la consistencia del movimiento. Esta creencia produce una actitud completamente diferente. Produce responsabilidad personal, produce iniciativa. Produce la convicción de que lo que haces hoy tiene consecuencias reales sobre lo que tendrás mañana. Y aquí está lo fascinante. Cuando estudias la historia de las grandes fortunas, cuando examinas cómo se construyeron realmente, descubres que la inmensa mayoría de las personas ricas del mundo actual empezaron desde cero o desde condiciones muy modestas. No heredaron su riqueza, la construyeron. Y lo hicieron no porque fueran genios excepcionales, sino porque adoptaron un conjunto específico de creencias y hábitos que los llevaron paso a paso hacia resultados extraordinarios. Andrew Carnegie llegó a América sin nada. Sam Walton empezó con una sola tienda pequeña en un pueblo de Arkansas. Oprah Winfrey creció en la pobreza más absoluta. Howard Schultz, el fundador de Starbucks, vivía en un apartamento de vivienda pública en Brooklyn. Lo que estas personas tenían en común no era el dinero, era la mentalidad. La segunda creencia fundamental tiene que ver con el tiempo. Las personas con mentalidad de escasez tienen una relación muy particular con el tiempo cuando se trata de dinero. Tienden a pensar en el corto plazo casi exclusivamente. Buscan gratificación inmediata, prefieren el placer pequeño de hoy al beneficio grande de mañana. Y esto, que parece una preferencia menor, tiene consecuencias enormes a lo largo de una vida. Hay un experimento famoso que se realizó en la Universidad de Stanford en los años 60 y 70, conocido como el experimento del malvavisco. A niños de 4 años se les ofrecía un malvavisco y se les decía que si esperaban 15 minutos sin comérselo, recibirían 2 malvaviscos. Algunos niños esperaron, otros no pudieron resistir y se lo comieron inmediatamente. Lo que hizo este estudio verdaderamente notable fue el seguimiento que se realizó décadas después. Los niños que habían podido esperar, los que habían demostrado capacidad de diferir la gratificación, tenían en promedio mejores resultados académicos, mejores relaciones personales, mejores salarios y mejor salud física y mental.
La capacidad de esperar, de sacrificar el placer inmediato por un beneficio futuro mayor, resultó ser uno de los predictores más poderosos del éxito en la vida. Ahora no estoy diciendo que todo esté determinado desde los 4 años. Lo que estoy diciendo es que la capacidad de pensar a largo plazo es una habilidad absolutamente crítica para construir riqueza y que es una habilidad que se puede desarrollar conscientemente. Las personas con mentalidad de riqueza piensan en décadas, no en semanas. Cuando toman una decisión financiera, no se preguntan solo, ¿qué me da esto hoy? Sino, ¿qué me da esto en 10 años, en 20, en 30? Esta perspectiva temporal cambia completamente el cálculo de cada decisión. Piensa en esto. Si tienes 30 años y empiezas a invertir $200 al mes en un fondo indexado con un rendimiento promedio del 8% anual, a los 65 años tendrás aproximadamente $500,000, $200 al mes, el precio de un par de zapatos de marca, el precio de salir a cenar 2 o 3 veces. El precio de esa pequeña gratificación que parece tan razonable en el momento, pero que, acumulada durante décadas, representa una diferencia enorme en tu libertad financiera futura. El problema es que cuando tienes 30 años, los 65 parecen increíblemente lejanos, tan lejanos que casi no parecen reales. Y esa distancia psicológica hace que sea muy difícil sacrificar algo concreto y presente por algo abstracto y futuro. Pero esa dificultad, esa tensión entre el presente y el futuro, es exactamente el campo de batalla donde se decide tu destino financiero. La tercera creencia fundamental tiene que ver con el riesgo. Y aquí hay un malentendido muy común que quiero abordar directamente. Muchas personas creen que las personas ricas toman más riesgos, que son más atrevidas, más impulsivas, más dispuestas a apostarlo todo. Y esa imagen, alimentada por películas y por ciertos personajes mediáticos, es profundamente incorrecta. Las personas con mentalidad de riqueza no evitan el riesgo, pero tampoco lo buscan por sí mismo. Lo que hacen es gestionar el riesgo de manera inteligente. Estudian antes de actuar, calculan antes de comprometerse. Diversifican para no depender de un solo resultado. Y cuando toman un riesgo, lo hacen con información, con un plan, con una comprensión clara de qué puede salir mal y cómo responderán si eso ocurre. Las personas con mentalidad de escasez, en cambio, tienen una relación disfuncional con el riesgo. O lo evitan completamente, lo que las lleva a perder oportunidades constantemente, o lo abrazan de manera impulsiva, lo que las lleva a pérdidas que podrían haberse evitado. Ambos extremos son igualmente perjudiciales. Recuerdo a un hombre que asistió a uno de mis seminarios en Miami. Tenía unos 40 años, trabajaba como ingeniero, ganaba un salario decente y sin embargo no había podido acumular prácticamente nada en toda su vida adulta. Cuando hablamos sobre sus hábitos financieros, me contó algo revelador. Me dijo que cada vez que pensaba en invertir, en poner su dinero en algo que pudiera crecer, se paralizaba. Le daba terror perder lo que tenía. Y esa parálisis lo había llevado a mantener todo su dinero en una cuenta corriente durante años, ganando prácticamente nada, mientras la inflación erosionaba silenciosamente su poder adquisitivo. Lo que él no entendía, lo que muchas personas no entienden, es que no hacer nada también es una decisión y a menudo es la decisión más arriesgada de todas. El dinero que no trabaja pierde valor con el tiempo, la inflación es invisible, silenciosa, pero implacable. Mantener dinero en una cuenta sin rendimiento no es seguro. Es una pérdida lenta y garantizada. Cuando le expliqué esto, cuando le mostré los números concretos de cuánto había perdido en términos de poder adquisitivo durante esos años de inacción, algo cambió en su expresión. No fue un cambio dramático, fue más bien como si una niebla se disipara ligeramente. Empezó a entender que el riesgo no era solo la posibilidad de perder dinero. El riesgo también era la certeza de no crecer. Ahora quiero hablar de algo que considero uno de los temas más importantes y menos discutidos en la educación financiera. Quiero hablar de la relación entre identidad y dinero, porque creo que aquí está la raíz de muchos de los problemas financieros que veo en las personas. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos, una historia que nos contamos sobre quiénes somos. Y esa historia incluye, aunque no siempre de manera consciente, una narrativa sobre nuestra relación con el dinero. Soy el tipo de persona que nunca tiene suficiente. En mi familia siempre hemos sido de clase trabajadora, el dinero no es para gente como yo, soy creativo, no soy bueno con los números. Prefiero disfrutar la vida que obsesionarme con el dinero. Estas narrativas, estas historias de identidad son extraordinariamente poderosas. Porque el cerebro humano está diseñado para actuar de manera consistente con la imagen que tiene de sí mismo. Cuando tus acciones entran en conflicto con tu identidad, experimentas una incomodidad psicológica que te impulsa a volver al comportamiento que sí encaja con quien crees que eres. Esto explica por qué tantas personas que ganan más dinero simplemente gastan más dinero.
¿Por qué tantas personas que reciben una herencia la disipan en pocos años? ¿Por qué tantas personas que aprenden técnicas de inversión nunca llegan a aplicarlas de manera consistente? No es falta de información, no es falta de capacidad, es que su identidad financiera no ha cambiado. Y sin ese cambio de identidad, cualquier cambio de comportamiento es temporal. He visto esto cientos de veces. Una persona aprende en un seminario que debería ahorrar el 20% de sus ingresos. Sale motivada, empieza a hacerlo, durante 2 semanas, 3 semanas, funciona. Y luego gradualmente vuelve a sus patrones anteriores. No porque sea débil, no porque no quiera mejorar su situación, sino porque en algún nivel profundo su identidad sigue siendo la de alguien que gasta lo que gana, y la identidad siempre gana a largo plazo. Entonces, ¿cómo se cambia la identidad financiera? Esta es una pregunta fundamental. Y la respuesta no es tan complicada como podría parecer, aunque sí requiere tiempo y consistencia. El cambio de identidad ocurre a través de la acumulación de evidencia. Cada vez que actúas de manera consistente con la identidad que quieres adoptar, estás añadiendo un pequeño voto a favor de esa nueva identidad. Y con suficientes votos acumulados, la identidad comienza a cambiar. Si quieres convertirte en alguien que ahorra e invierte de manera consistente, empieza por hacer algo pequeño, pero real en esa dirección. No esperes a tener la cantidad perfecta para invertir. No esperes a entender todos los detalles del mercado. Empieza con lo que tienes, aunque sea $20 al mes, aunque sea 10. El monto no importa tanto al principio. Lo que importa es que estás creando evidencia de que eres el tipo de persona que ahorra e invierte, y esa evidencia acumulada con el tiempo transforma tu identidad. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, describe este proceso de manera brillante. Habla de cómo cada pequeña acción es un voto por el tipo de persona que quieres ser, y aunque no lo cité directamente en mis primeros libros, este principio es algo que he observado en mis estudiantes durante décadas. Los cambios duraderos no empiezan con grandes gestos dramáticos. Empiezan con pequeñas acciones consistentes que van redefiniendo lentamente quién eres. Quiero hablar ahora de algo que llamo la trampa del ingreso. Es uno de los errores más comunes y más costosos que cometen las personas cuando intentan mejorar su situación financiera. Y es confundir ingresos altos con riqueza. El ingreso es el flujo de dinero que entra, la riqueza es el acúmulo de activos que genera valor con el tiempo. Son dos cosas completamente diferentes. Y puedes tener uno sin el otro. Hay personas que ganan $100,000, $200,000, incluso $500,000 al año y que tienen un patrimonio neto cercano a cero. Porque cada dólar que entra sale casi inmediatamente. El coche de lujo, la casa grande en el barrio correcto, las vacaciones en destinos exclusivos, la ropa de diseñador, los restaurantes caros. Todo esto es lo que los economistas llaman consumo conspicuo, y es la trampa perfecta para mantenerse perpetuamente en el ciclo de trabajar para gastar y gastar para trabajar. Robert Kiyosaki lo describe muy bien con su concepto de la carrera de la rata. Ganas más, gastas más, necesitas ganar más para cubrir lo que gastas, y así indefinidamente. Sin importar cuánto ganes, si tus gastos siempre crecen al mismo ritmo que tus ingresos, nunca construirás riqueza real. La riqueza real se construye a través de la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas, y de lo que haces con esa diferencia. Eso es todo. Es una ecuación simple. Pero simple no significa fácil, porque vivimos en una cultura que bombardea constantemente con mensajes que nos incitan a gastar, a consumir, a mostrar, a tener. Una cultura que ha hecho del consumo una forma de identidad, de estatus, de pertenencia. Recuerdo haber leído un estudio que analizaba los hábitos de gasto de personas con ingresos muy altos comparados con los de personas con patrimonios muy altos. Los resultados fueron sorprendentes. Las personas con ingresos altos pero patrimonios bajos gastaban consistentemente en cosas visibles. Coches, ropa, vacaciones, restaurantes. Las personas con patrimonios altos, en cambio, vivían frecuentemente por debajo de sus posibilidades. Tenían coches modestos, vivían en casas razonables, no necesitaban demostrar su riqueza porque su seguridad no dependía de la opinión de los demás. Thomas Stanley y William Danko documentaron esto de manera exhaustiva en su libro El millonario de la puerta de al lado. Después de estudiar a miles de millonarios americanos, descubrieron que la mayoría no vivía en mansiones ni conducía coches de lujo. Vivían en barrios ordinarios, conducían coches usados, compraban ropa en rebajas, no porque no pudieran permitirse más, sino porque habían comprendido que el lujo visible es el enemigo de la riqueza acumulada. Esto me lleva a uno de los principios más contraintuitivos que enseño y que siempre genera resistencia cuando lo digo en mis seminarios. El principio es la apariencia de riqueza y la riqueza real son frecuentemente inversamente proporcionales.
Las personas que más muestran su dinero son, con frecuencia, las que menos tienen. Y las personas que verdaderamente han construido un patrimonio sólido son, con frecuencia, las más discretas al respecto. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando tu seguridad financiera es real, no necesitas demostrarla. Cuando tu autoestima no depende de lo que otros piensan de ti, no necesitas señales externas de estatus, puedes conducir un coche modesto sin sentirte menos, puedes vivir en una casa razonable sin sentirte fracasado. Y esa libertad psicológica, esa desconexión entre tu valor como persona y tus posesiones materiales, es en sí misma una forma de riqueza que el dinero no puede comprar directamente, pero que es absolutamente necesaria para construirlo. Hablemos ahora de los hábitos, porque al final todo se reduce a los hábitos. La mentalidad produce creencias, las creencias producen decisiones, las decisiones repetidas producen hábitos, y los hábitos producen resultados. Es una cadena causal perfectamente lógica. Hay un hábito en particular que considero el más importante de todos para construir independencia financiera. Lo llamo el hábito de pagarte primero. Y aunque suena simple, aunque probablemente lo hayas escuchado antes, la mayoría de las personas no lo practica. No de verdad, pagarte primero significa que antes de pagar ninguna factura, antes de hacer ningún gasto, antes de cualquier otra cosa, apartas un porcentaje fijo de tus ingresos para ahorro e inversión. No lo que sobra al final del mes, porque al final del mes nunca sobra nada. Lo primero, lo prioritario, como si fuera una factura que no puedes dejar de pagar. La mayoría de las personas hace exactamente lo contrario, paga sus gastos primero y ahorra lo que sobra. Y como ya dijimos, lo que sobra suele ser cero, porque los gastos se expanden para llenar el espacio disponible. Es casi una ley natural. Cuando inviertes el orden, cuando te pagas primero, algo interesante ocurre. Te adaptas. Ajustas tus gastos a lo que queda después del ahorro, encuentras maneras de vivir bien con menos de lo que creías necesitar. Y ese porcentaje que apartaste empieza a trabajar para ti, a crecer con el tiempo, a construir la base de tu independencia financiera. ¿Cuánto deberías apartar? La regla general que he recomendado durante años es empezar con el 10% y aumentar ese porcentaje gradualmente hasta llegar al 20 o incluso al 30%. Pero si el 10% te parece imposible ahora mismo, empieza con el 1% o con el 5%. Lo importante es empezar. Lo importante es crear el hábito, establecer el patrón, construir la identidad de alguien que se paga primero. El porcentaje puede crecer con el tiempo. El hábito debe empezar hoy. Hay otro hábito que quiero mencionar y que está íntimamente relacionado con el anterior. Lo llamo el hábito de la educación financiera continua y es tan importante como el ahorro, aunque raramente se menciona con la misma urgencia. Vivimos en un mundo financiero enormemente complejo. Los mercados, los instrumentos de inversión, las implicaciones fiscales, las estrategias de planificación patrimonial, todo esto cambia constantemente y la persona que no dedica tiempo regularmente a entender mejor cómo funciona el dinero está tomando decisiones financieras con información incompleta o desactualizada, lo cual es, en la práctica, como conducir con los ojos cerrados. Las personas con mentalidad de riqueza son estudiantes perpetuos de las finanzas, no necesariamente académicos, no necesariamente expertos en todos los detalles técnicos, pero sí personas que leen regularmente sobre inversión, sobre economía, sobre estrategias de construcción, de patrimonio, que buscan mentores y asesores de calidad, que aprenden de sus errores y de los errores de otros, que entienden que el conocimiento financiero es una de las inversiones con mayor retorno que pueden hacer. Yo mismo, durante los peores años de mi vida, cuando no tenía prácticamente nada y dormía en mi coche, empecé a ir a la biblioteca pública a leer todo lo que podía sobre psicología del éxito, sobre negocios, sobre finanzas personales. No tenía dinero para comprar libros, pero tenía tiempo. Y usé ese tiempo para construir el fundamento intelectual que eventualmente cambió mi vida. No te estoy diciendo que necesitas una crisis para empezar a aprender. Te estoy diciendo que el momento de empezar es siempre ahora. Independientemente de dónde estés, independientemente de cuánto tengas o cuánto te falte, el conocimiento es la palanca más poderosa que tienes a tu disposición. Y en la era de Internet, ese conocimiento es más accesible que nunca. Quiero hablar ahora de algo que me parece fundamental y que raramente se aborda con suficiente honestidad. Quiero hablar de los errores financieros más comunes. No para juzgar a nadie, sino porque entender los errores es el primer paso para evitarlos. El primero y más devastador es lo que llamo el error de la deuda de consumo. La deuda no es inherentemente mala. Hay deudas que construyen riqueza, como una hipoteca sobre una propiedad que se revalorizará o un préstamo para financiar un negocio con proyección de crecimiento. Pero la deuda de consumo, la que se usa para comprar cosas que se deprecian o que se consumen, es una trampa de la que es muy difícil salir.
Las tarjetas de crédito son el instrumento más sofisticado jamás diseñado para transferir riqueza de las personas que no entienden el dinero a las que sí lo entienden, el dinero a las que sí lo entienden. Cuando usas una tarjeta de crédito y no pagas el saldo completo cada mes, estás pagando intereses que pueden llegar al 20, 25, incluso 30% anual. Eso significa que cada dólar que gastas con esa tarjeta puede costarte $1.30 o $1.50 si tardas un año en pagarlo. Es una matemática devastadora que opera silenciosamente mientras tú disfrutas de lo que compraste. He conocido a personas que han pagado el doble o el triple del precio original de un televisor, de un viaje, de ropa, simplemente porque lo compraron a crédito y solo pagaron el mínimo mensual. El banco los financió, sí, pero a un precio extraordinariamente alto. Y mientras ellos pagaban esos intereses, el banco usaba ese dinero para invertir y crecer. Ese es el juego. Y la única manera de no perderlo es no jugarlo en esos términos. El segundo error común es lo que llamo la ilusión del ingreso activo. La mayoría de las personas depende exclusivamente de su trabajo para generar dinero. Intercambian su tiempo por dinero. Y aunque eso es perfectamente legítimo y necesario, tiene un límite muy claro. Solo tienes 24 horas al día. Lo que puedes ganar con tu tiempo tiene un techo. Y cuando dejas de trabajar, por la razón que sea, el ingreso se detiene. La independencia financiera real requiere construir fuentes de ingreso que no dependan de tu tiempo directo. Inversiones que generan dividendos, propiedades que generan alquiler, negocios que pueden funcionar sin tu presencia constante. Derechos de autor. Contenido digital. Hay muchas formas de construir lo que Robert Kiyosaki llama ingreso pasivo, aunque yo prefiero llamarlo ingreso residual o ingreso de activos, porque rara vez es completamente pasivo. Requiere trabajo inicial y mantenimiento continuo. Pero una vez establecido, puede generar dinero mientras duermes, mientras viajas, mientras pasas tiempo con tu familia. El objetivo no es necesariamente dejar de trabajar. El objetivo es llegar a un punto donde trabajes porque quieres, no porque tienes que hacerlo. Donde tu estilo de vida esté financiado por tus activos, no por tu tiempo. Esa es la verdadera libertad financiera. El tercer error es la procrastinación financiera. Y este es quizás el más doloroso de todos, porque su costo es invisible hasta que ya es demasiado tarde para remediarlo completamente. El tiempo es el activo más valioso que tienes cuando se trata de construir riqueza. No por razones filosóficas, sino por razones matemáticas muy concretas. El interés compuesto que Einstein supuestamente llamó la octava maravilla del mundo, necesita tiempo para hacer su magia. Y cada año que esperas para empezar a invertir es un año de crecimiento compuesto que pierdes para siempre. Permíteme darte un ejemplo muy concreto. Si empiezas a invertir $5,000 al año a los 25 años, con un rendimiento promedio del 7% anual, a los 65 años tendrás aproximadamente $1,000,000. Si esperas hasta los 35 para empezar con exactamente las mismas condiciones, tendrás aproximadamente $480,000. 10 años de diferencia en el inicio producen una diferencia de más de $500,000. Al final, eso es el poder del tiempo, eso es el costo de la procrastinación. Y sin embargo, la procrastinación financiera es increíblemente común. Empezaré cuando gane más. Empezaré cuando termine de pagar mis deudas. Empezaré cuando entienda mejor cómo funciona todo. Estas frases son comprensibles, son humanas, pero son muy costosas porque el mejor momento para empezar siempre fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. Quiero hacer una pausa aquí para hablar de algo que creo que es profundamente importante y que tiene que ver con la psicología más profunda del dinero. Quiero hablar del miedo. El miedo es el enemigo más poderoso de la prosperidad, no la falta de dinero, no la falta de oportunidades. El miedo al fracaso que nos impide intentar cosas nuevas, el miedo al éxito, que puede parecer paradójico pero que es real, porque el éxito trae consigo responsabilidades, expectativas y cambios que pueden ser aterradores. El miedo al juicio de los demás, que nos hace tomar decisiones basadas en lo que otros pensarán en lugar de lo que es mejor para nosotros. El miedo a perder lo poco que tenemos, que nos paraliza y nos impide tomar los riesgos calculados necesarios para crecer. Todos estos miedos tienen raíces profundas. Muchos de ellos se formaron en la infancia, a través de mensajes que recibimos de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestras experiencias tempranas con el dinero, y operan en su mayoría de manera inconsciente. No los vemos directamente. Los experimentamos como resistencia, como bloqueo, como esa voz interior que siempre encuentra una razón para no actuar. La manera de trabajar con el miedo no es eliminarlo. El miedo es una emoción humana normal y en muchos contextos útil. La manera de trabajar con él es entenderlo, nombrarlo y actuar a pesar de él, no actuar sin miedo, sino actuar con miedo, hacer lo que necesitas hacer aunque sientas la incomodidad.
porque es precisamente en esa zona de incomodidad donde ocurre el crecimiento. Mark Twain dijo algo que siempre me ha parecido profundamente sabio. Dijo que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la resistencia al miedo, el dominio del miedo. Y eso aplica perfectamente al ámbito financiero. Las personas que construyen riqueza no son necesariamente más valientes que las demás, sienten el mismo miedo, pero han aprendido a actuar a pesar de él. Ahora quiero hablar de algo que llamo el principio de la especialización y el valor, porque creo que aquí hay una clave fundamental para aumentar los ingresos que la mayoría de las personas pasa por alto. En una economía de mercado, el dinero que ganas es directamente proporcional al valor que creas para los demás. Esa es la ecuación fundamental. Esa es la ecuación fundamental. No la más justa en todos los casos, no la más perfecta, pero sí la más operativa en términos prácticos. Si quieres ganar más dinero, necesitas crear más valor. Y para crear más valor necesitas desarrollar habilidades que sean escasas y muy demandadas. La especialización es el camino más directo hacia ingresos más altos. Cuando eres uno más entre muchos haciendo lo mismo, tu valor de mercado es promedio. Cuando eres uno de los pocos que puede hacer algo específico excepcionalmente bien, tu valor de mercado se dispara. No porque el mercado sea caprichoso, sino porque la escasez de talento específico tiene un precio. He conocido a personas que ganaban salarios modestos durante años y que al dedicar tiempo y esfuerzo a desarrollar una habilidad específica y valiosa, triplicaron o cuadruplicaron sus ingresos en un periodo relativamente corto. No fue suerte. Fue una decisión estratégica de inversión en sí mismos. Esto me lleva a otro principio que considero crucial. La inversión en uno mismo es siempre la inversión con mayor retorno. Antes que cualquier acción, antes que cualquier propiedad, antes que cualquier otro activo, invertir en tu propio conocimiento, en tus habilidades, en tu desarrollo personal y profesional, produce los retornos más altos y más duraderos. Warren Buffett, considerado por muchos el mejor inversor de todos los tiempos, ha dicho repetidamente que la mejor inversión que pueda hacer cualquier persona es invertir en sí misma. En su propio conocimiento, porque esa inversión no puede ser grabada, no puede ser inflada, no puede ser robada, va contigo a todas partes. Cuando tenía 20 y pocos años y prácticamente no tenía nada, tomé la decisión de invertir todo el dinero que podía en libros, en cursos, en seminarios. Cada dólar que podía destinar a aprender sobre ventas, sobre psicología, sobre negocios, lo invertía. Y esa decisión cambió el curso de mi vida de manera más profunda que cualquier otra decisión financiera que he tomado. No te estoy diciendo que compres cursos compulsivamente o que gastes en formación sin criterio. Te estoy diciendo que identifiques las habilidades que más pueden incrementar tu valor en el mercado y que inviertas estratégicamente en desarrollarlas. Esa es la palanca más poderosa que tienes para aumentar tus ingresos. Hablemos ahora de la inversión, porque no podemos hablar de construir riqueza sin hablar de cómo hacer que el dinero trabaje para ti. El principio más importante de la inversión, el que subyace a todo lo demás, es el tiempo en el mercado es más importante que el momento en el mercado. No el momento perfecto para entrar, no la acción perfecta para comprar. No la estrategia perfecta, el tiempo, la consistencia, la paciencia. Hay un estudio de Fidel Inversión habían tenido los mejores rendimientos a lo largo del tiempo. El resultado fue sorprendente e iluminador. Las cuentas con mejor rendimiento pertenecían a personas que habían olvidado, que las tenían o que habían muerto. En serio, las personas que más intentaban optimizar sus inversiones, que compraban y vendían frecuentemente, tratando de aprovechar los movimientos del mercado, obtenían en promedio peores resultados que las que simplemente invertían regularmente y luego no tocaban nada. ¿Por qué? Porque el mercado a corto plazo es impredecible. Los expertos más brillantes del mundo no pueden predecir con consistencia lo que hará el mercado en el próximo mes o en el próximo año, pero a largo plazo el mercado ha crecido consistentemente durante más de un siglo. Las crisis han ocurrido, las correcciones han ocurrido, las correcciones han ocurrido, pero la tendencia a largo plazo ha sido siempre hacia arriba. Las personas que intentan cronometrar el mercado, que venden cuando tienen miedo y compran cuando están eufóricas, hacen exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. Venden barato y compran caro. Y eso destruye los retornos. La estrategia más simple y más efectiva para el inversor promedio, la que ha demostrado funcionar mejor que la gran mayoría de estrategias más sofisticadas, es invertir regularmente en fondos indexados diversificados y no tocar ese dinero durante décadas. Es aburrida, es poco glamorosa, no da material para conversaciones emocionantes en las cenas, pero funciona. Y funciona porque aprovecha el poder del interés compuesto y del tiempo de una manera que ninguna otra estrategia puede igualar de manera consistente.
Ahora bien, hay algo más que quiero abordar sobre la inversión y tiene que ver con la diversificación. El principio de no poner todos los huevos en la misma canasta es antiguo, es conocido y sin embargo se viola constantemente. Las personas se enamoran de una idea, de una empresa, de un sector y concentran todos sus recursos en esa apuesta. A veces funciona espectacularmente, pero cuando no funciona puede ser catastrófico. La diversificación no maximiza las ganancias, maximiza la supervivencia. Y en el largo plazo, la supervivencia es lo que importa. Porque si pierdes todo, no tienes nada sobre lo que aplicar el interés compuesto. La diversificación es el seguro que te permite seguir en el juego incluso cuando algo sale mal. Y algo siempre sale mal en algún momento. Quiero hablar ahora de una creencia que bloquea a muchísimas personas y que quiero abordar directamente. Es la creencia de que para invertir necesitas mucho dinero, que la inversión es para los ricos, que si no tienes miles de dólares disponibles, no tiene sentido intentarlo. Esta creencia es completamente falsa. Y en la era actual, con las plataformas de inversión que existen, con los fondos indexados que permiten invertir desde cantidades mínimas, con las aplicaciones que automatizan el proceso de ahorro e inversión, las barreras de entrada son más bajas que nunca. Puedes empezar con $50, con 100, con lo que tengas. El monto inicial importa mucho menos que el hábito, porque el hábito se mantiene y crece con el tiempo, y el dinero pequeño, invertido consistentemente durante décadas, se convierte en dinero grande. Esa es la matemática del interés compuesto, es implacable, y trabaja para ti o contra ti dependiendo de si la aprovechas o la ignoras. Quiero hacer ahora una reflexión sobre algo que creo que es profundamente importante para entender la psicología del éxito financiero. Quiero hablar de la relación entre servicio y riqueza. Hay una creencia muy extendida, especialmente en ciertas culturas, de que el dinero y los valores morales están en tensión, que para hacerse rico hay que ser egoísta o deshonesto o explotar a otros de alguna manera. Esta creencia no solo es incorrecta, sino que es activamente dañina, porque crea una resistencia psicológica profunda hacia la prosperidad. La realidad que he observado en las personas más exitosas que he conocido es exactamente la contraria. Las personas que construyen riqueza duradera, no la riqueza de golpe rápido que suele desvanecerse igual de rápido, sino la riqueza sólida y sostenible, son personas que han encontrado maneras de crear valor genuino para los demás, que resuelven problemas reales, que satisfacen necesidades reales, que hacen la vida de otras personas más fácil, más placentera, más eficiente, más significativa. El dinero es, en su esencia más fundamental, una señal de valor creado. Cuando alguien te paga por algo, está diciendo que lo que tú ofreces vale más para él que el dinero que da a cambio. Esa es la transacción voluntaria en su forma más pura. Y cuando más consistentemente creas ese valor, cuando más personas se benefician de lo que haces, más dinero fluye naturalmente hacia ti. Esta perspectiva cambia completamente la manera en que ves el enriquecimiento. En lugar de verlo como algo que se toma de otros, empiezas a verlo como algo que se crea junto a otros. En lugar de pensar en cómo conseguir más, empiezas a pensar en cómo dar más valor. Y paradójicamente, ese cambio de enfoque, ese pasar de la mentalidad de extracción a la mentalidad de creación, es uno de los catalizadores más poderosos del éxito financiero. Zig Ziglar lo decía de una manera que siempre me ha parecido perfecta. Puedes tener todo lo que quieres en la vida si ayudas a suficientes personas a conseguir lo que ellas quieren. No es solo una frase bonita, es una descripción precisa de cómo funciona la creación de riqueza en una economía de mercado. Quiero hablar ahora de la importancia de las decisiones en los momentos críticos, porque no todas las decisiones son iguales. Hay decisiones que tienen un impacto marginal en tu vida financiera y hay decisiones que tienen un impacto multiplicador que cambian la trayectoria completa de tu vida. Las decisiones más importantes que tomas en términos financieros son, en mi experiencia, las siguientes. La primera, ¿cuánto de tus ingresos destinas al ahorro y la inversión? La segunda, ¿en qué inviertes ese dinero? La tercera, ¿qué habilidades desarrollas para aumentar tu valor en el mercado? La cuarta, ¿con quién te asocias, tanto en términos de relaciones personales como profesionales? Y la quinta, ¿cómo manejas los reveses y las crisis? Esta última me parece especialmente importante porque es la que más se subestima. Todos los que han construido riqueza han pasado por momentos difíciles, por pérdidas, por fracasos, por crisis que en el momento parecían insuperables. La diferencia no está en si ocurren esas crisis, porque ocurren para todos. La diferencia está en cómo se responde a ellas. Las personas con mentalidad de escasez interpretan los reveses como confirmación de sus peores miedos, como evidencia de que tenían razón al no arriesgarse o como prueba de que el éxito no es para ellas, y esa interpretación los lleva a retirarse, a contraerse, a abandonar.
Las personas con mentalidad de riqueza interpretan los reveses de manera completamente diferente. Los ven como información, como retroalimentación, como lecciones que les dicen qué ajustar, qué mejorar, qué hacer diferente la próxima vez. Esta interpretación los lleva a aprender, a adaptarse y a intentarlo de nuevo con más conocimiento y más resiliencia. Napoleón Hill. Después de entrevistar a 500 de los hombres más exitosos de América en la primera mitad del siglo XX, llegó a una conclusión que me parece absolutamente fundamental. Descubrió que la mayoría de ellos había construido su mayor éxito sobre las ruinas de su mayor fracaso, que había algo en el proceso de caer y levantarse, de perder y reconstruir, que producía una fortaleza de carácter y una claridad de propósito que simplemente no podían adquirirse de otra manera. No estoy romantizando el fracaso. No estoy diciendo que debas buscarlo. Estoy diciendo que cuando ocurre, y en algún momento ocurrirá, la manera en que lo interpretas y respondes es más determinante para tu futuro financiero que el fracaso en sí mismo. Quiero hablar ahora de algo que llamo el poder del entorno, porque creo que es uno de los factores más subestimados en el desarrollo de la mentalidad de riqueza. Somos, en una medida que a veces nos incomoda reconocer, el promedio de las personas con las que pasamos más tiempo, sus creencias, sus hábitos, sus expectativas, sus conversaciones. Todo esto nos moldea de maneras sutiles pero profundas. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que tienen mentalidad de escasez, que se quejan constantemente de la falta de dinero, que creen que el éxito es para otros, que ridiculizan la ambición o la prudencia financiera, ese entorno ejercerá una presión constante hacia abajo sobre tus propias aspiraciones y hábitos. Por el contrario, si logras rodearte de personas que tienen mentalidad de riqueza, que hablan de oportunidades, que comparten estrategias de inversión, que se apoyan mutuamente en sus metas financieras, ese entorno ejercerá una presión hacia arriba sobre tus estándares y tus comportamientos. No estoy sugiriendo que abandones a tus amigos o a tu familia. Estoy sugiriendo que seas consciente del efecto que tu entorno tiene sobre ti y que busques activamente ampliar ese entorno para incluir personas que te inspiren y te ayuden. Puede ser a través de libros, que son conversaciones con las mentes más brillantes de todos los tiempos. Puede ser a través de mentores, a través de grupos de estudio, a través de comunidades en línea, a través de cupos de estudio, a través de comunidades en línea, a través de seminarios y conferencias. Las formas son muchas. Lo importante es la intención deliberada de construir un entorno que apoye tu crecimiento. Jim Rohn, uno de los mentores que más han influido en mi pensamiento, decía que no puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar las velas. Tu entorno es en parte el viento, no siempre puedes elegirlo completamente, pero puedes ajustar cómo navegas dentro de él y puedes tomar decisiones activas para buscar vientos más favorables. Quiero hablar ahora de la relación entre propósito y prosperidad, porque he observado algo consistente a lo largo de décadas de trabajo con personas exitosas. Las que construyen riqueza más duradera y más significativa son las que tienen un propósito claro que va más allá del dinero en sí mismo. El dinero como objetivo final es un motivador sorprendentemente débil. Hay investigaciones que muestran que una vez que las necesidades básicas están cubiertas y se alcanza cierto nivel de comodidad, más dinero no produce más felicidad de manera significativa. Lo que produce felicidad duradera es el progreso hacia metas significativas, las relaciones profundas, la sensación de contribuir a algo más grande que uno mismo. Las personas que construyen riqueza con propósito, que saben claramente por qué quieren el dinero, qué van a hacer con él, cómo va a servir a sus valores más profundos y a las personas que aman, esas personas tienen una fuente de motivación que no se agota, que los mantiene en movimiento incluso cuando las cosas se ponen difíciles, que les da la fuerza para seguir cuando la mayoría abandonaría. El dinero es un medio extraordinariamente poderoso, extraordinariamente útil, pero un medio al fin. Y cuando lo tratas como un medio en lugar de como un fin, cuando lo pones al servicio de algo que te importa profundamente, la relación que tienes con él cambia, se vuelve más sana, más productiva, más sostenible. Permíteme contarte algo personal. Cuando empecé a tener éxito financiero, cuando empecé a ganar dinero real después de años de lucha, me di cuenta de que el dinero en sí mismo no me producía la satisfacción que esperaba. Lo que me producía satisfacción era lo que podía hacer con él. La libertad de elegir cómo usaba mi tiempo, la posibilidad de dar a mis hijos una educación extraordinaria, la capacidad de apoyar causas en las que creía, la oportunidad de viajar, de aprender, de experimentar el mundo de maneras que antes eran imposibles. El dinero no me dio felicidad, me dio opciones. Y las opciones, cuando las usas en alineación con tus valores más profundos, sí producen una vida rica en el sentido más completo de la palabra. Quiero hablar ahora de algo que llamo el principio de la acción masiva.
porque hay un punto en el que el conocimiento y la reflexión deben traducirse en movimiento, y ese punto es siempre más temprano de lo que la mayoría de las personas cree. Hay una tendencia muy humana de querer estar completamente preparado antes de actuar, de querer tener toda la información, de haber eliminado toda la incertidumbre, de haber resuelto todos los posibles obstáculos antes de dar el primer paso. Y aunque la preparación es importante, la sobreparación es una forma sofisticada de procrastinación. La realidad es que nunca estarás completamente preparado, nunca tendrás toda la información, siempre habrá incertidumbre. Las condiciones perfectas para empezar no llegan. Hay que crear las condiciones actuando. Las personas que construyen riqueza no esperan el momento perfecto, actúan con la información que tienen, aprenden en el proceso, ajustan sobre la marcha, cometen errores, sí, pero aprenden de esos errores y siguen adelante. Y esa disposición a actuar imperfectamente, a empezar antes de estar listos, es lo que los separa de los que nunca empiezan. Hay una frase que uso mucho en mis seminarios: la acción correcta tomada imperfectamente es infinitamente más valiosa que la acción perfecta nunca tomada. Reflexiona sobre eso, porque en esa frase está encapsulada una de las diferencias más fundamentales entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas. Quiero hablar ahora de algo que me parece crucial para cualquiera que esté en las etapas iniciales de su camino hacia la independencia financiera. Quiero hablar de la importancia de empezar donde estás con lo que tienes. Hay una trampa mental muy común que consiste en creer que las condiciones actuales son demasiado limitantes para empezar, que primero necesitas resolver ciertos problemas, alcanzar cierto nivel de ingresos, eliminar ciertas deudas antes de poder empezar a construir riqueza. Y aunque es cierto que ciertas condiciones hacen el camino más difícil, la idea de que hay un punto de partida mínimo necesario es en su mayor parte una ilusión. He conocido a personas que empezaron desde situaciones verdaderamente difíciles, con deudas aplastantes, con ingresos muy bajos, sin educación formal, sin red de contactos, sin ninguna de las ventajas que muchos consideran indispensables. Y sin embargo, a través de la aplicación consistente de los principios que hemos discutido hoy, construyeron su camino hacia la independencia financiera. No fue rápido, no fue fácil, pero fue posible, y lo que lo hizo posible no fueron las condiciones externas. Fueron las decisiones internas, la decisión de aprender, la decisión de actuar, la decisión de aprender, la decisión de persistir. Yo mismo empecé con prácticamente nada. Crecí en un hogar muy modesto en Canadá, no fui a la universidad. Trabajé en empleos de bajo salario durante años. Dormí en mi coche durante un periodo de mi vida. Y sin embargo, con el tiempo, a través de la educación autodidacta, a través de la aplicación de principios que fui aprendiendo de los más exitosos, construir una vida de abundancia que en aquellos años difíciles habría parecido imposible. No te cuento esto para impresionarte, te lo cuento para que entiendas que el punto de partida importa mucho menos de lo que crees. Lo que importa es la dirección, lo que importa es el dirección, lo que importa es el persistencia. Quiero hacer ahora una reflexión sobre algo que creo que es profundamente importante y que raramente se discute en el contexto de la educación financiera. Quiero hablar de la gratitud como herramienta financiera. Puede sonar extraño, puede sonar como si estuviera mezclando psicología positiva con finanzas de una manera que no tiene sentido práctico. Pero escúchame, porque hay una lógica muy concreta detrás de esto. La gratitud, el reconocimiento genuino de lo que ya tienes, cumple varias funciones importantes en el contexto de la construcción de riqueza. Primero, contrarresta la mentalidad de escasez. Cuando te enfocas en lo que te falta, en lo que no tienes, en la brecha entre donde estás y donde quieres estar, tu cerebro opera desde un estado de déficit que tiende a producir decisiones impulsivas y de corto plazo. Cuando te enfocas en lo que ya tienes, en los recursos disponibles, en las oportunidades presentes, tu cerebro opera desde un estado de abundancia relativa que tiende a producir decisiones más claras y más estratégicas. Segundo, la gratitud te ayuda a reconocer oportunidades que de otra manera pasarías por alto. Cuando estás en modo de escasez, tu atención se estrecha. Ves principalmente los problemas, los obstáculos, las razones por las que algo no puede funcionar. Cuando estás en modo de gratitud y abundancia, tu atención se amplía. Empiezas a ver posibilidades que antes eran invisibles. Tercero, y quizás más importante, la gratitud te ayuda a mantener la motivación y la energía durante el largo camino hacia la independencia financiera. Construir riqueza es un proceso que toma tiempo, años, décadas. Y mantener la motivación durante ese tiempo requiere poder celebrar el progreso, reconocer los logros intermedios, apreciar el camino recorrido, además de enfocarse en el camino que queda por delante.
No estoy sugiriendo que te conformes con menos de lo que mereces. Estoy sugiriendo que combines la ambición de querer más con la gratitud por lo que ya tienes. Esa combinación, ambición y gratitud, es sorprendentemente poderosa. Quiero hablar ahora de algo que llamo el principio de la consistencia sobre la intensidad, porque creo que aquí hay una comprensión que puede cambiar completamente la manera en que te acercas a tus metas financieras. Vivimos en una cultura de lo inmediato, de lo intenso, de lo espectacular. Y eso nos lleva a buscar transformaciones dramáticas, cambios radicales, momentos de epifanía que lo cambien todo de golpe. Pero la riqueza no se construye así. La riqueza se construye con pequeñas acciones repetidas consistentemente durante mucho tiempo. Es como el bambú chino. Durante los primeros 4 o 5 años después de plantar una semilla de bambú chino, no ves prácticamente nada. La planta está creciendo, pero bajo tierra, desarrollando un sistema de raíces enormemente profundo y extenso. Y luego, en el 5.º año, el bambú puede crecer hasta 27 metros en 6 semanas. El crecimiento explosivo fue posible precisamente porque hubo un periodo largo de trabajo invisible. La construcción de riqueza funciona de manera similar. Hay un periodo que puede ser de años en el que los resultados visibles parecen insignificantes, en el que el esfuerzo no parece corresponderse con los resultados, en el que es muy tentador abandonar porque no ves el progreso que esperabas. Y es precisamente en ese periodo donde la mayoría de las personas abandona, justo antes de que el interés compuesto empiece a producir resultados visibles. Justo antes de que las raíces sean lo suficientemente profundas como para sostener el crecimiento explosivo. La consistencia, hacer las cosas correctas todos los días, aunque los resultados no sean inmediatamente visibles, es la habilidad más importante que puedes desarrollar en tu camino hacia la independencia financiera. Aristóteles dijo que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Y la riqueza no es un evento, es el resultado acumulado de miles de pequeñas decisiones correctas tomadas de manera consistente a lo largo del tiempo. Quiero hacer ahora una reflexión sobre algo que me parece importante para cerrar esta conversación de manera completa. Quiero hablar de lo que significa realmente la independencia financiera, no como concepto abstracto, sino como experiencia concreta. La independencia financiera no significa ser millonario, no significa tener una cantidad específica de dinero. Significa tener suficiente dinero generado por tus activos para cubrir tus gastos de vida de manera indefinida sin necesidad de trabajar activamente. Es el punto en el que el dinero trabaja para ti en lugar de tú trabajar para el dinero. Para algunas personas, ese punto requiere $5 millones. Para otras, puede requerir 500,000. Depende de tu estilo de vida, de tus gastos, de dónde vives, de lo que valoras. No hay un número inervaleza. Pero lo que sí es universal es el principio. Necesitas construir activos que generen ingresos suficientes para cubrir tu vida sin depender de tu tiempo activo. Y la razón por la que esto importa tanto no es solo financiera, es profundamente humana. Cuando tienes independencia financiera, tienes libertad de elección, puedes elegir cómo pasas tu tiempo, puedes elegir con quién trabajas, puedes elegir en qué proyectos te involucras. Puedes decir no a lo que no te importa y sí a lo que sí te importa. Puedes ser más generoso con las personas que amas y con las causas en las que crees. Puedes vivir de acuerdo con tus valores en lugar de acuerdo con las necesidades del mercado laboral. Esa libertad, esa capacidad de diseñar tu vida de acuerdo con lo que más valoras, es el verdadero regalo de la independencia financiera. Y está disponible para cualquiera que esté dispuesto a adoptar la mentalidad correcta, desarrollar los hábitos correctos y tener la paciencia y la persistencia necesarias para recorrer el camino. Quiero cerrar con algo que creo que es fundamental, algo que engloba todo lo que hemos hablado hoy y que quiero que te lleves como el pensamiento más importante de esta conversación. El camino hacia la riqueza es, en última instancia, un camino hacia una versión mejor de ti mismo. No es solo un proceso financiero, es un proceso de crecimiento personal. Cada hábito que desarrollas, cada creencia limitante que superas, cada miedo que enfrentas y cada decisión difícil que tomas en la dirección correcta, todo eso te está convirtiendo en alguien más capaz, más sabio, más libre. El dinero que construyes en el camino es importante. Pero la persona en la que te conviertes durante ese proceso es quizás más importante todavía, porque esa persona, con esa mentalidad, con esos hábitos, con esa fortaleza de carácter, puede construir riqueza una y otra vez, en cualquier circunstancia, desde cualquier punto de partida, puede perder dinero y reconstruirlo, puede enfrentar crisis y superarlas. Puede adaptarse a un mundo que cambia constantemente y encontrar nuevas oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Eso es lo que significa tener mentalidad de riqueza.
No tener dinero, ser el tipo de persona que puede crearlo y mantenerlo. Y esa es una transformación que empieza aquí, en este momento, con las ideas que has escuchado hoy y con la decisión de aplicarlas. No te pido que cambies todo de golpe. Te pido que elijas una sola cosa de todo lo que hemos discutido hoy que puedas aplicar esta semana. Puede ser empezar a apartar un pequeño porcentaje de tus ingresos, puede ser leer un libro sobre inversión, puede ser examinar honestamente tus creencias sobre el dinero, puede ser calcular cuánto te está costando la procrastinación financiera. Puede ser cualquier cosa siempre y cuando sea concreta, específica y que empiece hoy. Porque el mayor error que puedes cometer después de una conversación como esta es sentirte inspirado y no hacer nada. La inspiración sin acción es entretenimiento. La inspiración con acción es transformación. Y tú estás aquí porque quieres transformación, lo sé porque has llegado hasta aquí. Lo sé porque has dedicado tu tiempo y tu atención a estas ideas. Y eso me dice que en algún lugar dentro de ti hay una convicción de que tu situación puede ser diferente, de que mereces más, de que eres capaz de construir la vida que deseas. Esa convicción tiene razón, eres capaz, las herramientas están disponibles. El conocimiento está disponible. El único ingrediente que falta es la decisión de actuar. Así que te dejo con esto. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando tengas más tiempo o más dinero o más información hoy. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás, porque el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. Y el segundo mejor momento es ahora. Gracias por estar aquí, gracias por tu atención. Y sobre todo, gracias por tu disposición a crecer. Ese es el primer paso. Y ya lo has dado.